Esa noche, la casa estaba demasiado callada. No era el silencio de la paz. Era el silencio de lo que se ha perdido y ya no sabe cómo volver. Rosa estaba sentada en la mesa, con las manos cruzadas sobre el mantel. Frente a ella, 2 platos servidos. Como siempre. El vapor del café se elevaba despacio, pero nadie lo tocaba. Ya se había acostumbrado a eso. Ya debe ser tarde, murmuró, sin mirar a nadie. Del otro lado de la mesa, José no respondió. Solo bajó un poco más la cabeza. Hacía años que entre ellos dos, las palabras ya no eran necesarias. No por amor, sino por cansancio. Antes, esa mesa era ruido. Risas. Discusiones sin importancia. Platos que se pasaban de mano en mano. Antes, los hijos estaban. Pero ahora no, y no era solo que ya no vivieran ahí. Era peor. Era como si ese hogar ya no existiera para ellos. ¿Les escribiste?, preguntó José, con voz baja. Rosa asintió. Como todos los domingos. Y visto. Esa palabra dolía más que cualquier insulto. José apretó los labios. Se levantó, tomó su taza de café y caminó hasta la ventana. Afuera, las casas vecinas estaban iluminadas. Se escuchaban risas lejanas. Televisores encendidos. En esa casa, no. Nos quedamos solos sin darnos cuenta, dijo él, casi para sí mismo. Rosa no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron, pero ya había aprendido a no llorar fácilmente. No fue de golpe, dijo al fin. Fue poco a poco. Primero dejaron de venir entre semana. Luego los domingos. Después las fechas importantes. Y ahora, solo somos nosotros. José cerró los ojos. Recordó cuando llegaba cansado del trabajo, y aún así había voces que lo esperaban. Recordó cuando Rosa rezaba en voz alta antes de dormir, y los niños se quejaban porque querían irse a jugar. Ahora, era él quien se quejaba del silencio. Tal vez fallamos, dijo, con un nudo en la garganta. Rosa negó despacio. Hicimos lo que supimos. Los criamos con amor. Les enseñamos a respetar. Les hablamos de Dios. Pero el mundo les habló más fuerte. Esa frase quedó flotando en el aire. José volvió a la mesa. Se sentó. Miró las manos de su esposa, estaban diferentes. Arrugadas. Cansadas. ¿Te acuerdas cuando decíamos que esta casa siempre iba a estar llena?, preguntó. Rosa sonrió con tristeza. Sí. Decíamos que aunque crecieran, siempre regresarían. Pero no regresaron. Y no por falta de tiempo, sino por falta de interés. Los hijos ahora tenían sus vidas, sus pantallas, sus prioridades. Y los padres se habían convertido en recuerdos cómodos. Esa noche, Rosa se levantó y fue a la habitación. Abrió el cajón de su buró. Sacó una Biblia antigua, con las páginas marcadas y gastadas. Se arrodilló. José la observó desde la puerta. ¿Vas a rezar otra vez?, preguntó, sin burla, pero con dolor. Si no rezo. Entonces, ¿qué me queda?, respondió ella. Esa pregunta lo desarmó. Se arrodilló junto a él. No pidieron que los hijos volvieran. No pidieron milagros grandes. Pidieron fuerza. Pidieron paz. Pidieron no endurecer el corazón. Los días pasaron.
las semanas también. La casa siguió en silencio. Algunas noches, José despertaba y escuchaba a Rosa llorar bajito. Otras, era él quien miraba al techo, preguntándose en qué momento su vida se había vuelto tan vacía. Un domingo, el teléfono sonó. Rosa corrió a contestar. «Mamá, no voy a poder ir hoy», dijo una voz al otro lado. «Tengo cosas que hacer». «Está bien», respondió ella. «Que Dios te bendiga». Hubo un silencio incómodo. «Sí». «Bueno. Luego te llamo». La llamada terminó. Rosa se quedó mirando el teléfono. No gritó. No reclamó. Solo se sentó. José la miró y entendió algo terrible: el dolor ya no era una herida abierta. Era una costumbre. Esa tarde, se sentaron juntos en el porche. «¿Crees que algún día se den cuenta?», preguntó José. Rosa respiró hondo. «No lo sé. Pero si algún día miran atrás, quiero que recuerden que aquí hubo amor. No reproches». El sol se ocultó. La casa se oscureció. Dos padres. Un matrimonio cansado, pero firme. Un hogar que ya no era visitado, pero que aún oraba. Y mientras el mundo seguía girando, mientras los hijos seguían ausentes, Rosa y José entendieron algo que duele aceptar: a veces, los padres no se quedan solos porque fracasaron, sino porque amaron más de lo que el mundo sabe devolver. Y esa noche, como todas, apagaron la luz y se quedaron juntos. Porque cuando todo se va, cuando los hijos ya no son hogar, cuando Dios ya no es nombrado, lo único que queda en pie es el amor silencioso de dos padres que nunca dejaron de esperar. Hoy, muchos hogares no se rompen con gritos. Se rompen con silencios. Se rompen cuando los padres siguen esperando en la mesa, pero los hijos ya no saben volver. Se rompen cuando el teléfono suena menos, cuando las visitas se vuelven excusas, y cuando Dios deja de ser nombrado porque ya no hay tiempo. Esta historia no habla de padres perfectos. Habla de padres reales. De los que dieron lo mejor que supieron, de los que se equivocaron, pero jamás dejaron de amar. Habla de madres que oran en silencio, de padres que callan su dolor para no molestar, de matrimonios que se quedan solos, abrazándose a lo poco que les queda. El uno al otro y la esperanza. Hoy, muchos hijos confunden independencia con ausencia, y libertad con olvido. Creen que siempre habrá tiempo, sin entender que el tiempo no avisa cuándo es la última vez que alguien espera por nosotros. Los padres no piden lujos. No piden grandes regalos. Piden presencia. Piden una llamada. Piden un «¿cómo estás?», que sea real. Y cuando Dios ya no está en el hogar, cuando la fe se apaga, el amor se vuelve frágil y la familia empieza a desmoronarse, sin que nadie se dé cuenta. Si esta historia te dolió, no es para culparte. Es para despertarte. Mientras tus padres estén, mientras aún esperen, mientras aún oren por ti, aún estás a tiempo. Porque un día, la casa se queda en silencio. Y entonces ya no hay mensajes que enviar, ni abrazos que recuperar. Valora hoy. Regresa hoy. No mañana. Porque los padres no dejan de amar. Pero el corazón también se cansa de esperar.